La Pastoral Afrocolombiana de la Arquidiócesis de Cali les acompaña espiritualmente en este momento de pandemia, porque la vacuna espiritual contra el coronavirus COVID-19 está en nuestra fe en el Señor. Nuevamente nos encontramos para continuar con nuestra reflexión y oración, sabiendo que Dios siempre está con nosotros. En nuestra última reflexión veíamos cómo en tres elementos volvemos a ahondar en nuestra fe. Primero, reconociendo que la muerte no tiene última palabra para nosotros creyentes. Segundo, que la voluntad de Dios está por encima de la voluntad del hombre. Tercero, que el tiempo de Dios es perfecto y la invitación que hacíamos era que dejáramos que nuestro Dios siga siendo Dios. Hoy nos acompaña un detalle en el cuadro de Jesús de la Divina Misericordia y vemos el reloj, porque vamos a partir de esta tercera consigna, reconociendo que el tiempo de Dios es perfecto. Y para ello los invito para que hoy dejemos que nos hable la palabra de Dios y vamos a leer juntos el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Invito para que escuchemos atentamente en cuanto a aquello que llamamos tiempo. Dice la palabra: todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de sanar. Tiempo de destruir y tiempo de construir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Tiempo de arrojar piedras y tiempo de recogerlas. Tiempo de abrazar y tiempo de separarse. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de tirar. Tiempo de rasgar y el tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Es palabra de Dios. Con este texto que acabamos de leer, nos demuestra la crudeza de la realidad humana. Y efectivamente nos damos cuenta que los tiempos se conjugan en nuestra realidad cotidiana. Los momentos de mucha felicidad, como también de mucha tristeza. Y lo que se nos invitaría en la situación actual es hacernos la pregunta profunda: ¿en qué tiempo estamos viviendo ahora? ¿Cómo interpretar los signos de estos tiempos? ¿Cómo entender que es la invitación que haremos desde la fe, el acontecer de Dios? ¿Cómo está actuando Dios en este tiempo? Y para lograrlo necesitamos mirar los acontecimientos. Uno, no en la medición del tiempo que humanamente empezamos tal vez a entrar en la desesperanza de los días que pasan, de las semanas que pasan. Recordemos que la misma palabra de Dios nos dice que un día para el Señor, o 1000 años más bien para el Señor, es como un día. Y el tiempo de Dios es el tiempo perfecto, es el tiempo oportuno, es el tiempo de gracia. Se nos invita para que ante lo que estamos viviendo, desde el cuerpo propio de quienes sufren, desde nuestras realidades en la familia, en la sociedad, en las empresas, nuestros lugares de trabajo, qué bueno hacernos esta pregunta: ¿cómo está aconteciendo Dios? Y la respuesta
solo la podemos encontrar en nuestros corazones. Sabemos que la confusión nos impide ya ver con serenidad la realidad tal como deberíamos verla. Vamos a invocar al mismo Jesucristo de la Divina Misericordia, a quien le vamos a pedir hoy para que nos ayude a tener claridad y sobre todo el espíritu del discernimiento, para entender el tiempo por el cual estamos transcurriendo en estos días de nuestras vidas. Y asimismo poder acoger con humildad el tono con el cual estaríamos acogiendo esta palabra que dice que hay tiempo para todo. Nos preparemos para comenzar nuestra oración a Jesús de la Divina Misericordia. Postrado ante tus pies humildemente, vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poderte repetir constantemente: Jesús misericordioso, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor darte yo ansío, aun cuando estés sumido en amargura, Jesús misericordioso, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatidas, Jesús misericordioso, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me miren con desvío, no será confundida mi esperanza. Jesús misericordioso, en ti confío. Si contraje contigo santa alianza, y te di todo mi amor y mi albedrío, ¿cómo ha de ser frustrada mi esperanza? Jesús misericordioso, en ti confío. Y siento una confianza de tal suerte, que sin temor a nada, Jesús mío, espero repetir hasta la muerte: Jesús misericordioso, en ti confío. Entender el tiempo de Dios implica naturalmente tener un grado de confianza, de tal manera que sepamos que nuestras vidas están en las manos de Él. Y aún así, prepararnos siempre para la prueba. Porque transitar por el tiempo de Dios requiere de hombres y mujeres de fe. Requiere de hombres y mujeres con una visión profética que nos permita ver más allá de lo inmediato, que nos permita ver más allá de lo que apenas o a duras penas alcanza los ojos del ser humano. En este tiempo se nos invita para que nuestra mirada vaya más allá de la cuarentena, vaya más allá de la pandemia, vaya más allá de esta vida que efectivamente algún día tendremos que abandonar. Y para profundizar en esta invitación, ahora pasaré al texto del libro del Eclesiástico, capítulo 2. Invito para que, escuchando atentamente la palabra, veamos cuánto nos habla el Señor hoy en el tiempo presente, para que juntos podamos seguir creciendo en la fe. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, cuando te acerques a servir al Señor, prepárate para la prueba. Nosotros que nos estamos abriendo a entrar en el tiempo de Dios, teniendo fe y confianza, seguramente estamos dispuestos a hacer de nuestra vida un servicio a los demás, y sirviéndoles a los demás, le estamos sirviendo al mismo Señor. Pero en este servicio Él dice: prepárate para la prueba, mantén el corazón firme, sé valiente, no te asustes cuando te sobrevengan la desgracia, pégate a Él. Oigan esto: pégate a Él. Y esta invitación, entonces, Él es consciente de las pruebas
en nuestras vidas, Él nos pide para que tengamos un corazón firme, que seamos valientes y que no nos asustemos, sino que más bien nos peguemos a Él. No lo sueltes, dice el capítulo 2 del libro del Eclesiástico. No lo sueltes y al final serás premiado. Luego dice la palabra: acepta todo cuanto te sobrevenga. Aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se prepara en el fuego y los elegidos en el horno de la pobreza. Y hablando del horno de la pobreza, en estos días, mientras estamos preocupados de la pandemia, de una enfermedad o de una infección, hemos tenido la dicha algunos de caminar por estos sectores donde realmente aquello que aqueja a nuestra gente es el empobrecimiento. Y ellos están pasando por una prueba demasiado cruel. No solo porque deben guardarse en sus casas, sino que se están guardando en sus casas, pero ni siquiera teniendo una nevera, sino que efectivamente no tienen de qué sobrevivir. Y el Señor nos dice que del mismo modo nosotros que somos elegidos, tú y yo, se nos somete a la prueba en el horno de la pobreza. Y ahora entre todos estamos experimentando la pobreza en su mejor expresión. Porque ya no es el dinero, no es la riqueza, no son los bienes materiales, sino que se nos está cuestionando sobre nuestras seguridades en este tiempo terrenal. Se nos está cuestionando sobre aquello que para nosotros venía siendo riqueza, y ahora la única riqueza que tenemos es nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios. Qué bueno que nos reconociéramos en este momento, no solo como personas vulnerables por la infección de un virus, sino partícipes, compartícipes en comunión en aquello que nuestro Señor Jesucristo llama la pobreza, como una invitación a que reconozcamos en Él la riqueza eterna, la riqueza que nos ha de llevar a la vida eterna. Luego dice la palabra del Señor: confía en el Señor, que Él te ayudará. Espera en Él y te enderezará el camino. El futuro está en las manos del Señor. Y los que respetan al Señor, dice la palabra, esperen en su misericordia. Los que respetan al Señor, ya aquí tenemos la promesa, esperen en su misericordia y no se desvíen para no caer. No se desvíen, no comiencen a generar falsas expectativas, porque la salvación viene del Todopoderoso. Los que respeten al Señor, confíen en Él, que no les retendrá el salario hasta mañana. Como quien dice, la dicha que tiene reservada para nosotros, la bendición que tiene reservada para ti y para mí, nos se hará esperar en cuanto seamos respetuosos y confiados en el Señor. Luego dice la palabra: los que respetan al Señor esperan en sus bienes, alegría perpetua y misericordia. Estos son los bienes del Señor: alegría perpetua y su infinita misericordia. Repasen la historia, dice la palabra de Dios. Todavía estamos leyendo el capítulo 2 del libro del Eclesiástico. Y la misma palabra nos dice: repasen la historia y verán, porque no es la primera vez que una calamidad azota a la humanidad. Se nos invita para que repasemos la historia. Y nos interroga hoy la palabra del Señor: ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? Leamos la Biblia. ¿Quién entre aquellos que confiaron en Él quedó defraudado?
¿Quién esperó en el Señor y quedó abandonado? Hay una cantidad de acontecimientos en la palabra escrita, en la Sagrada Escritura, que nos demuestra que efectivamente todos aquellos que esperan en Él definitivamente lo encuentran y no se sienten abandonados. La tercera pregunta que hoy nos plantea la palabra: ¿quién gritó a Él y no fue escuchado? Y esta historia hoy debería animarnos para entender que todas nuestras súplicas jamás quedarán en vano. Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona el pecado y salva del peligro. Finalmente, nos advierte la misma palabra del Señor: ay del corazón cobarde, de las manos caídas. Ay del corazón cobarde. Falta de fe es un signo de cobardía. Falta de confianza es un signo de cobardía. Falta de Dios como refugio en nuestras vidas es una falsa esperanza y por ende la mejor expresión de la misma cobardía. Ay del pecador que va por dos caminos, y ahí se nos invita para que purifiquemos nuestra fe, que si confiamos en Él, confiemos plenamente. Y si nos alejamos de Él, sepamos que difícilmente vamos a alcanzar su misericordia. Ay del corazón débil que no confía, hoy dice la palabra del Señor, porque no alcanzará la protección. Tal vez sea demasiado dura la palabra del Señor, pero para ello está escrita, para que nos cuestione a buen tiempo, para no tener que arrepentirnos. Ayer decía Marta a Jesucristo: si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ojalá que a ninguno de nosotros nos sorprenda la muerte y que tengamos que lamentar el momento de agonía. Si hubiera sabido, hubiera creído en el Señor. Y ayer repito lo que dice el texto: ay del corazón débil que no confía, porque no alcanzará la protección. Ay de los que han perdido la paciencia. Ay de los que han perdido la paciencia. ¿Qué harán cuando el Señor venga a pedir cuentas? Ojalá que hoy en nuestras casas podamos leer en familia este texto, segundo capítulo del libro del Eclesiástico. Porque los que respetan al Señor no desobedecen sus palabras, y los que lo aman siguen sus caminos. Los que respetan al Señor tratan de complacerlo. Los que lo aman cumplen la ley. Los que lo respetan tienen el corazón dispuesto y se humillan delante de Él. Termina diciendo la palabra de Dios: pongámonos entonces en las manos de Dios y no en manos de los hombres, porque su misericordia es como su grandeza. Es palabra de Dios. Nos disponemos en este momento para recibir la oración y la bendición. Señor Dios Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu misericordia? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho: pedid y se os dará. El que pide recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá, pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos,
y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pastora la profecía.